El día de hoy vamos a abordar lo que tiene que ver con la lectura especializada y cómo podemos con este tipo de lectura especializada elaborar organizadores gráficos. Porque es muy importante tener en cuenta que nosotros podemos de manera concreta organizar nuestra información para aprender, para generar conocimiento y para establecer acciones de organización. Bien, ¿qué haremos el día de hoy? Comprender qué son los organizadores gráficos. En ese sentido, es muy importante reconocernos en nuestras formas de aprendizaje. Cada uno de nosotros tenemos unas formas de aprendizaje particular. Podríamos preguntarnos qué son los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son representaciones visuales, ¿sí? De estos conocimientos y lo que queremos es graficarlos o elaborarlos a partir de un concepto o de un tema específico o de una lectura. Podemos generar como muchas estrategias con estos organizadores gráficos que nos permitan sintetizar la información. Pregunto, ¿conoces algunos o alguno? Bien, en ese orden de ideas, un organizador gráfico nos permitirá a nosotros clarificar el pensamiento, reforzar la comprensión, integrar un nuevo conocimiento, retener y recordar nueva información. Es muy importante aquí tener claro que muchas veces nos perdemos en las lecturas u olvidamos información relevante. Para ello, podemos con estos organizadores gráficos identificar conceptos erróneos, entre otros, cómo evaluar. Ahora bien, estamos percibiendo que los organizadores gráficos pueden desarrollar múltiples actividades y habilidades de pensamiento en ese orden superior. Por lo tanto, ¿cuándo y cómo los debemos usar? Vamos a observar de manera específica cómo podemos continuar con este tipo de organizadores gráficos. Ahora bien, también es esencial que tengamos en cuenta lo que nos permite a nosotros relacionar la información. Ya habíamos hablado qué son, cuáles son sus características y una de ellas es muy importante que tengan conectores que faciliten la comprensión. Esos conectores son palabras claves, precisas, concretas, que tengan en cuenta que la información se complementa con imágenes según el organizador que grafique o si no quiere, no lo utilizan, no la emplean. La información puede ser presentada y no dejar ninguna incógnita para el lector, es decir, que deben ser muy breves, muy ágiles, muy prácticas en su comprensión. Estas habilidades que acabo de mencionar son las que podemos relacionar con o cuando hacemos un organizador gráfico. Entonces tenemos un pensamiento creativo, crítico, una memoria más fácil para la retención y comprensión de ideas, organizamos nuestro vocabulario, relacionamos las ideas, tenemos en cuenta los conceptos, entre otros aspectos sumamente esenciales. Entonces, que los organizadores gráficos nos permiten a nosotros representar los conceptos. Por ejemplo, si vamos a tener en cuenta una lectura que hayamos hecho sobre la paz, ahí podríamos relacionar los conceptos que hemos venido adquiriendo. De tal manera que los organizadores gráficos nos permiten establecer diferentes formas de pensamiento. Uno de ellos es el diagrama de Venn. Este, digamos que tiene en común para comparar algunos aspectos esenciales. Lógicamente, en una lectura se requiere otro tipo de organizador más profundo. Por ejemplo, podríamos en la lectura abordarla desde un mapa conceptual en el cual representemos las ideas centrales, como lo dice allí, tengamos en cuenta un concepto como el reino animal o en este caso
el consumismo y derivemos algunas categorías importantes para sintetizar la lectura que queremos abordar. Este mapa conceptual es un organizador que me permite a mí generar conceptos, palabras, enlaces y preposiciones, las cuales me van a permitir conectar las ideas, cruzarlas, representarlas en óvalos, de diferentes maneras. Esa es una de las categorías importantes para relacionar la información. Diagrama de flujo o mapa mental, que es similar, es como un mapa ligero de ideas en donde yo voy a representar la información de una manera secuencial. Pero tengamos en cuenta que este diagrama de flujo es como una red semántica, es decir, de conocimientos similares del mismo campo, y lo que vamos a hacer allí es anclar información frente a un tema específico. En este caso, el respeto. En el caso de ustedes, podrían trabajarlo también desde lo que tiene que ver con la lectura de el consumismo en la sociedad o la sociedad de consumo. Una red de palabras es otro tipo de organizador gráfico que podemos partir para generar la amplitud de un conocimiento, de un concepto, ¿cierto? No es tan propicio para la lectura en este caso que hicimos, por ello me gustaría que tuviésemos en cuenta un poco más allá el mapa de ideas o el mapa conceptual. Hay otro de los tipos de modelo donde organizamos información, el modelo Flyer, y este modelo lo que permite es, digamos, ubicar definición, característica, ejemplos y sinónimos de un concepto. Tampoco nos es tan útil para poder organizar la información. Lo mismo es el Telerat, que es como una telaraña de ideas en donde tomamos una definición y un concepto, tampoco va a ser útil para este ejercicio. El cuadro sinóptico nos va a proporcionar a nosotros una idea central representada por medio de las llaves o corchetes, y allí vamos a ir sustituyendo ideas principales y eliminando algunas que no son tan esenciales y generando complemento. Podría tomarse también un ejemplo, en este caso, solución de conflictos, y tenemos en cuenta que cada uno se despliega. Lo podríamos hacer con la lectura perfectamente. Podríamos organizarlo desde allí y tener en cuenta la gama de actividades que podemos hacer allí. Tenemos otro que significa para nosotros muy importante, que puede ser un cuadro comparativo en elaborar semejanzas y diferencias de dos o más objetos u eventos o conceptos. Puede que en la lectura tengamos una prelación con ello y lo hagamos de acuerdo a la especificación que querramos abordar. Puede ser por una, por dos o por tres aspectos esenciales. No obstante, aquí tenemos, digamos, otro tipo de organizador que se llama la mandala, que es como representar a partir de los dibujos la información o las palabras que pueden derivarse de lo que vamos a trabajar. Les voy a dejar una lectura que va a apoyar un poco más a profundidad si usted desea retomar algunos de los mapas o de las ideas centrales que estamos viendo aquí. Bueno, entonces espero que en esta corta explicación hayamos logrado comprender de manera muy general que tenemos formas de organizar la información, que tenemos formas de entretejer la información y aquella la podemos relacionar entre otros aspectos. En la lectura asignada les dejaré para que ustedes comprendan mucho más a profundidad
cómo se elabora cada uno de estos. Por ejemplo, los mentefactos, por ejemplo, en los diagramas de causa y efecto u otro tipo de organizador gráfico que va a ser importante para la relación de los conceptos. Entonces, estamos en contacto y estamos profundizando y aprendiendo